En este programa veremos otras carreras que también pueden estudiarse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y que son los profesorados y licenciaturas en Historia, Geografía, Francés e Inglés. Comencemos con Historia. Cuando estudiamos Historia, la asociamos con los hechos del pasado, monumentos históricos, batallas, nombres de héroes, fechas, lugares y objetos antiguos. Pero también estudia la evolución de una sociedad, analizando los procesos productivos, económicos, políticos y sociales por los que fue atravesando. Es decir, que estudiar historia es una manera de comprender la realidad social. Por ejemplo, conocer cómo evolucionó la industria azucarera en Tucumán nos permitirá comprender la crisis que hoy atraviesa el sector azucarero y entender las causas de la desocupación. Escuchemos a esta profesional. Por eso, estudiar hoy historia no significa memorizar fechas, memorizar datos. Significa abordar un desafío enorme, que es entender el mundo en el que vivimos y el proceso del cambio social, pero desde la perspectiva de su gestación en el tiempo. Un ejemplo concreto de esto sería analizar, bueno, qué es lo que hemos vivido los argentinos, por ejemplo, en el último proceso militar, y analizar cuáles son las razones, tanto internas como externas, que han dado lugar a un proceso tan doloroso, tan terrorífico, tan a veces ignorado todavía por muchos argentinos. Creo que es una carrera con posibilidades humanas, profundamente humanas. Y en el mundo actual, una carrera que ofrezca posibilidades humanas de desarrollo humano no es poca cosa. Los profesionales dedicados a investigar y transmitir estos procesos son los licenciados y profesores en historia. Algunas de las tareas que realizan los profesores para enseñar historia a sus alumnos son seleccionar, organizar y planificar los contenidos. Además, elabora proyectos con docentes de otras áreas para mejorar la calidad educativa. Los licenciados en Historia también pueden desempeñarse como docentes, pero su formación específica los capacita para la investigación. Hoy hay un campo muy diverso y muy rico para hablar de los procesos que tienen que ver con la existencia del hombre. Desde la historia oral, es decir, desde los relatos que cuenta la gente sobre la vida de ellos, de sus abuelos, de sus antepasados, de cómo trabajaban, vivían, sufrían, cuáles eran sus alegrías, sus goces, sus miserias, hasta la propia televisión, o el propio cine, o los propios medios de comunicación, o la vida cotidiana, o la vida privada. Es decir, distintos campos que van enriqueciendo la forma de cómo el hombre se representa a sí mismo en una época histórica determinada. La tarea de un licenciado en Historia es investigar un proceso histórico determinado. Para ello debe leer lo que hay escrito sobre el tema y analiza documentos del pasado como cartas, testamentos, etc. Luego publica lo investigado. Para realizar estas investigaciones hacen falta becas o subsidios con los que no siempre se cuenta. Por este motivo, los licenciados en Historia tienen que desempeñarse como docentes en los distintos niveles de enseñanza. Todas las comunidades viven en determinadas regiones que se diferencian por sus características geográficas, como suelo, relieve, clima, vegetación, hidrografía.
Este medio ambiente condiciona el modo de vida del hombre en los aspectos económico y social. A su vez, el hombre modifica el medio ambiente, generando muchas veces desequilibrios, como lo es el ejemplo de la tala indiscriminada de bosques. Estos espacios geográficos y la interrelación del hombre con el medio son analizados por la geografía, y los profesionales dedicados a esta actividad son los profesores o licenciados en geografía. La geografía es una ciencia que estudia fundamentalmente la relación estrecha e íntima entre naturaleza, sociedad y espacio. Es decir, el espacio geográfico, que está compuesto por una serie de elementos, ya sea físicos, biológicos y entre ellos también los humanos. Y es casualmente este componente humano el que le da hoy la tónica distintiva a esta ciencia. Es decir, a la geografía, ¿qué le interesa? Analizar, interpretar y sobre todo explicar las características del espacio geográfico. Dentro de la geografía existen diferentes ramas, por ejemplo la geografía física, que estudia la relación entre los componentes naturales del espacio con su flora y su fauna. Los profesores realizan diversas tareas. Aquí, esta profesora está realizando una práctica donde se comparan los distintos tipos de suelos, relacionándolos con la producción agrícola. Luego, compara la experiencia práctica con la teoría. Otra actividad es la consulta bibliográfica, la selección de material cartográfico y el uso de otros recursos como las imágenes satelitales. También organiza salidas a campo para que sus alumnos observen, analicen y comparen lo estudiado con los datos de la realidad. Un profesor de geografía está preparado específicamente para la enseñanza. Escuchemos a una docente. La geografía tiene una formación en el campo específico, relacionando a los estudios del medio, del aspecto físico, humano, ambiental, más el apoyo en la enseñanza. Es decir, incorporamos acá materias que nos van a servir o que le van a servir a ustedes para desenvolverse en la enseñanza. En el caso del licenciado, digamos, la formación de ese estudiante está dirigida fundamentalmente a su dedicación a la investigación, a investigar los fenómenos geográficos, los problemas geográficos. Por ejemplo, estudia conflictos como el que ocasionan la actividad industrial al eliminar desechos que contaminan los cursos de aguas y el medio ambiente. Estas investigaciones las realizan contando con subsidios otorgados por distintos organismos del medio. Tanto los profesores como los licenciados en geografía pueden desempeñarse en los distintos niveles de enseñanza, estatales o privados. Los idiomas, además de ser un medio para comunicarnos con la gente que habla estas lenguas, son la expresión de toda una cultura. El aprendizaje universitario de estos idiomas es mucho más que aprender la pronunciación y la escritura. Escuchemos a una profesora. Somos conscientes de que toda lengua refleja una manera de representarse el mundo de la comunidad que la habla, de manera que en esa representación del mundo es básicamente y eminentemente cultural, ¿cierto? Una lengua refleja o representa los valores de una sociocultura, de manera que no podemos separar lengua de cultura, porque la lengua ya es cultura y la cultura es lengua. Un profesor de idioma debe estar preparado para el manejo y transmisión de la lengua oral y escrita, empleando los métodos más adecuados.
El cursado de estas carreras en la universidad es más profundo y complejo que hacerlo en un terciario. Nosotros hacemos reflexiones mucho más profundas, es decir, la lengua como instrumento de comunicación, pero también el hombre que habla esa lengua, la cultura de ese hombre que habla esa lengua, reflexiones sobre la manera de aprender la lengua, es decir, reflexiones metacognitivas. Sistemáticamente las hacemos desde el primer momento, hacemos reflexionar a nuestros estudiantes cómo van aprendiendo esa lengua, las dificultades que a ellos se les presentan. Básicamente hay un grupo de materias comunes a los otros profesorados y licenciaturas de la facultad que se cursan en español, pero las materias específicas de la carrera, aquellas que dan tanto la formación lingüística como la formación cultural y las bases, digamos, las bases para el manejo de la lengua, están dadas en francés. Por este motivo, cursar esta carrera en la universidad exige dedicarle mucho tiempo. Estudiar estas carreras en la universidad implica el aprendizaje de los conocimientos específicos para la enseñanza de los idiomas. Veamos cómo trabajan los profesores. Para preparar sus clases, buscan materiales acordes al nivel de sus alumnos, organizan los contenidos y muchas veces los transmiten empleando recursos como este. Como parte del proceso de aprendizaje, el profesor relaciona la lengua propia con la lengua extranjera. Luego, verifica la comprensión y la expresión con actividades orales o escritas para reforzar el aprendizaje. Más allá de enseñar la lengua, que es básico, ¿no es cierto?, a enseñar la lengua cultura, el docente puede desempeñarse también en otros niveles, ¿sí?, en niveles de gestión y en niveles digamos, de colaboración con otras instancias del sistema educativo. Estoy hablando de docentes, tengo que hablar también de licenciados, ¿no es cierto?, es decir, que es la otra rama en la que se divide la carrera. Y bueno, el licenciado está básicamente formado para la investigación, lo que no quiere decir que el docente no pueda hacer investigación, pero la especificidad del licenciado es la investigación. Los profesores y licenciados pueden trabajar en instituciones educativas públicas o privadas. Pueden enseñar en todos los niveles, primario, secundario o universitario. También trabajan en el ámbito empresarial como intérpretes o traductores, aunque el título no los habilita para esta tarea. Al igual que en la carrera de francés, además de estudiar las materias específicas del manejo de la lengua, como fonética, lingüística, gramática, se estudian materias relacionadas con los aspectos culturales como historia y literatura. Escuchemos a una docente. Es decir, que la formación es integral, no es simplemente el aprendizaje del inglés como lengua de comunicación mundial. Acompañada al estudio de la lengua inglesa tiene que ir el estudio del aspecto cultural, porque todos sabemos que todas las lenguas, no solo el inglés, todas las que se hablan en el mundo, son vehículos de transmisión cultural. Hay muchas personas que entran a estudiar inglés en la facultad creyendo que es lo mismo que estudiar en un terciario o instituto privado. Sobre este tema nos habla una docente. Lo importante es que los chicos que vienen a estudiar inglés sepan que van a hacer una carrera universitaria como resultado de la cual van a poder ser profesores o licenciados. Porque hay un número muy alto de chicos que ingresa porque necesita el inglés para trabajar, porque no sabe qué es lo que quiere estudiar y hasta que decide el inglés les resulta útil. Todos estos chicos después sienten una gran frustración y nosotros también porque en general abandonan. Los profesores de inglés pueden trabajar como docentes en todos los niveles educativos.
Los licenciados se preparan para la investigación. Por ejemplo, pueden investigar en literatura comparada, donde estudian a través de un texto distintos aspectos de una sociedad extranjera, como prácticas religiosas, costumbres, comportamientos, etc. Los licenciados también pueden desempeñarse como docentes. El campo de investigación en el área nuestra es muy amplio y se pueden hacer muchas cosas, pero lo cierto es que no tenemos gente que se dedique exclusivamente a la investigación como hay en otras áreas. En general, todos los que hacen investigación son primero docentes. Otra posibilidad laboral es el dictado de cursos de capacitación para la comunidad, o trabajar como traductores o intérpretes, pero esto no lo pueden hacer en el marco de instituciones oficiales porque el título no los habilita. A veces lo que nosotros hacemos es interpretación de material que algunos docentes de la Universidad Nacional de Tucumán nos pide, que les leamos un capítulo de un libro o un resumen de una revista y más o menos les expliquemos de qué se trata. Ese tipo de cosas sí hacemos, pero no traducir. Para eso están los egresados de institutos o universidades donde haya el traductorado. Es importante saber que la carrera de inglés en la Facultad de Filosofía y Letras tiene una duración de 6 años. En el primer año se cursa el ciclo de iniciación. Este ciclo de iniciación hay que aprobarlo. Escuchemos algo más sobre este tema. Los chicos creen que ese ciclo de iniciación es un cursillo. No es un cursillo. Ese ciclo de iniciación es la primera asignatura que ellos tienen en inglés, donde se les da lengua, gramática y fonética inglesa, todo junto en un solo curso, que es anual. Todas estas carreras que vimos en estos 2 programas se dictan en la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el Parque 9 de Julio. Según los planes de estudio, todas las carreras tienen una duración de 5 años, con excepción de inglés. Para hacerla en este plazo se requiere de una dedicación exclusiva al estudio. Una característica de esta facultad es que muchos alumnos, además de estudiar, trabajan. Por eso, ellos se demoran entre 7 u 8 años para terminar las carreras. Considerando esta situación, la Facultad de Filosofía y Letras tiene carreras que se dictan por la tarde. Como en otras facultades, hay un curso de ambientación donde te orientan acerca del funcionamiento y características de las carreras. Este curso es obligatorio, pero no eliminatorio. Durante los primeros años se ven las materias de introducción que son comunes a todas las carreras. En algunas son tantos estudiantes que hay que ir temprano para conseguir asiento. En esta facultad no se cobra aranceles. Los gastos son los gastos corrientes, en fotocopias y salidas al campo para prácticas. Para más información se puede acudir al Centro de Estudiantes de la Facultad o al Centro de Orientación Vocacional en calle Ayacucho al 400. En la primera y segunda parte de este programa vimos que los profesorados forman profesionales para la enseñanza en todos los niveles y que las licenciaturas capacitan para la investigación, pero como no siempre se cuentan con becas o subsidios, los licenciados se desempeñan también como docentes. Los profesorados y licenciaturas que se estudian en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán son Ciencias de la Educación, Filosofía, Letras, Trabajo Social, Historia, Geografía, Francés e Inglés. El nivel de formación de los profesorados es más elevado que el que se dictan en las instituciones terciarias. Por ello, los planes de estudio, al igual que los de las licenciaturas, duran 5 años.
Para completarlos en este tiempo se necesita mucha dedicación. En esta facultad no se cobra arancel y en general es posible estudiar y trabajar. Conversemos.